tiene que ver con turno de homenaje. Señor presidente, pido la palabra. Diputado Garrido. Empezar. Sí, quisiera solicitar una reconsideración sobre uno de los proyectos presentados, teniendo en cuenta que se encuentra presente la vocal de los pasivos de la Caja de Previsión Social, la señora Viviana Carabajal. Es el proyecto 4, un proyecto de ley, el 492, es una reconsideración para que podamos votar, apartarnos del reglamento y poder pedir así la reserva para su posterior tratamiento, y teniendo en cuenta, después de esto, que la señora Viviana Carabajal figura acá en la carpeta que tenemos, por lo que voy a hacer mención para que lo tengan todos. Yo lo tengo en la primera hojita. Ha presentado una nota que entró con fecha 8 de septiembre de 2021 por este mismo tema. Por consiguiente, después de que tratemos la reconsideración, me gustaría también tener un pequeño cuarto intermedio para poder escuchar de la representante de los jubilados de la Caja de Previsión este tipo de, Muy bien, diputado. De proyectos y su posición, no política, sino su posición como representante del sector, de los intereses que estamos tratando sobre este proyecto, que es el llamado aporte solidario. Señor presidente. Señor presidente del partido, del bloque. Vamos a reconsiderar nuevamente, esto ya lo votamos, aquellos que estén por la afirmativa para apartarse del reglamento, si no, no podemos tratarlo. Aquellos que estén por la afirmativa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 votos, no logra los 2/3. Seguimos con el temario, turno de homenajes. Aquellos que quieran hacer uso de la palabra, pueden hacerlo. Turno de homenajes. Diputado Echazú. Gracias, señor presidente. En turno de homenajes, el 23 de septiembre de 1947 se sancionó la ley del voto femenino, ¿no? Y recordar esa fecha no solamente en resaltar que la compañera Eva Duarte Perón fue una de las propulsoras para que se cree esa ley, sino también que hubieron otras mujeres desde la faz política, desde la faz intelectual, que también bregaron y lucharon por los derechos de la mujer para que pueda tener su voto, como para nombrarle alguna, como la socialista Alicia Moro de Justo, como otra, la primer mujer Cecilia Gerson. Y bueno, recordar esta fecha que amplió los derechos de la mujer, y hoy, gracias a Dios, se amplían otros derechos para muchos habitantes de la Argentina. Y para cerrar, quiero textualmente decir las palabras que dijo la compañera Eva, que dijo: ha llegado la hora de la mujer que piensa, juzga, rechaza o acepta. Y ha muerto la hora de la mujer que asiste, atada e impotente, a la caprichosa elaboración política de los destinos de su país, que es, en definitiva, el destino de su hogar. Nada más, señor presidente. Muy bien, diputado. Pido la palabra, señor. ¿Quién habló? Yo, señor presidente. Diputado Oliva, disculpe. Tiene la palabra. Sí, después quisiera sigue Santi, ¿no? Sí. Utilizar el turno de homenaje para hacer un homenaje al Día de la Sanidad, que se cumplió hace pocos días, el 21 de septiembre, en homenaje a que en 1935 se creó en este día el primer sindicato de la sanidad de la República Argentina, la Asociación de Trabajadores de la Sanidad de Hospitales y Sanatorios Públicos. El día es importante para hacer un homenaje a todo el personal de la sanidad. Cuando hablamos de sanidad, generalmente pensamos en los médicos, pero los
enfermeros son una parte importante de los trabajadores de la sanidad, pero además muchos otros trabajadores, entre ellos profesionales como los odontólogos, como los psicólogos, los kinesiólogos, los bioquímicos, los farmacéuticos y los técnicos, los ingenieros que hacen los mantenimientos, y todos los trabajadores que están en tareas de apoyo de los hospitales y que son los que mantienen todo el sistema preparado para emergencias como las que hemos pasado en la pandemia. Les debemos a toda esta gente un agradecimiento enorme. Durante esta pandemia, todos los que estamos acá estuvimos expuestos a esto. Algunos estuvimos enfermos, todos estábamos rogando que el sistema de sanidad se mantuviera firme. Y los trabajadores de sanidad, mientras nosotros estábamos en nuestras casas tratando de escapar al contagio, también por indicaciones de nuestras autoridades, esta gente estuvo ahí en los hospitales, estuvo cerca del virus, estuvo trabajando horas muy agobiantes con sus trajes de protección y exponiéndose siempre al contagio y al contagio de sus seres queridos. Así que me parece que tenemos que agradecerle. La pandemia ha dejado algunas postales muy preocupantes de un enfermero en huelga de hambre que fue llevado esposado, después un enfermero golpeado, pero también ha dejado algunos progresos importantes, como los progresos que se hicieron en el convenio colectivo de trabajo. Creo que el mejor homenaje que le podemos hacer a esta gente es finalizar ese convenio colectivo de trabajo que tiene que englobar a todos los trabajadores de la sanidad, que son alrededor de 8.000 en Santa Cruz, y de esa manera podemos agradecerle todo lo que han hecho en estos momentos tan difíciles que estamos dejando de a poco de lado. Muchas gracias. Diputado Santi tiene la palabra. Sí, señor presidente, el 20 de septiembre se cumplió un aniversario más de la puesta en marcha del ferrocarril, un ferrocarril que nació con mucha expectativa, que tenía que llegar hasta Nahuel Huapi, quedó trunco en la localidad de Las Heras, Punta Riel, que en ese momento se llamaba. Una visión estratégica y federal que tuvo Ramos Mejía de la creación de ferrocarriles en el interior, ese interior olvidado de la Argentina. Y bueno, por distintas causas, siempre el unitarismo de Buenos Aires truncó esa expectativa que se tenía y quedó trunco en Las Heras, un ferrocarril que podría haber sido con el tiempo bioceánico. Después la dictadura de Videla en el 78 junto con Martínez de Oz le pegaron el golpe final, el golpe de gracia, clausurándolo en ese año. Hoy la vieja estación de piedra, que es un monumento, un emblema de lo que fue el ferrocarril en su época, es custodiada por los últimos jubilados. Muchos de ellos esta pandemia se los llevó, pero sigue con los pocos jubilados que quedan. Sigue custodiada y está convertida en museo. Siempre hay que recordar, porque somos defensores de los ferrocarriles, con los ferrocarriles se fundaron muchas localidades, fue un transporte no solamente de pasajeros, sino un vehículo cultural de toda la Argentina. Cuando se cerraron ramales, pueblos enteros tuvieron que ser abandonados. Y muchas veces yo escucho que en campaña se dice que siempre se trae a colación el ferrocarril. Yo soy un defensor del ferrocarril, nunca lo prometimos, nosotros como sector político nunca prometimos el ferrocarril, sí dimos los argumentos del por qué tenía que volver el ferrocarril. Recuerdo que en los primeros años de democracia del 83, en una visita a Raúl Alfonsín en Puerto Deseado, hombre pragmático, y por supuesto honesto en ese sentido, un respeto hacia la figura de Raúl Alfonsín, nos dijo que si nosotros asegurábamos las cargas,
el gobierno federal iba a volver a reactivar el ferrocarril. Bueno, después pasaron, como siempre pasan cosas, las crisis económicas que nos empujan, y en ese momento a lo mejor las cargas no estaban. Hoy las cargas están, tenemos proyectos mineros a lo largo del macizo deseado, justo que es el recorrido del ferrocarril. Tenemos la explotación petrolera, que antes venía todo por barco, los insumos, caños y eso venían por barco y se trasladaban por ese ferrocarril. Fue también en la década del 30, del 40, fue un transporte multimodal porque venía toda la carga por barco. Deseado era el lugar de acopio, y a través del ferrocarril, a través de la línea, se llevaba toda la carga de lo que eran las casas viejas de comercio, como Casa Muruzábal, Argensud, La Anónima, y se distribuía toda esa carga por ferrocarril. Hoy creemos que los argumentos que necesitaban para funcionar el ferrocarril, sin olvidarnos de la cementera, ¿no? Creo que están dadas las condiciones, y en esa pelea nos van a encontrar, nunca prometiéndolo, sino dando los argumentos del por qué tiene que volver el ferrocarril. Así que quería hacer un homenaje a esos viejos ferroviarios. Mi padre fue el maquinista de tren, se jubiló como ferroviario y también quiero recordarlo así. Otro de los homenajes también que quiero hacer es una escuelita del kilómetro 20 de la ciudad de Tellier, la número 51, escuela rural primaria. También el 1 de octubre cumpleaños, fue inaugurado en 1921, el 1 de octubre de 1921, bajo la vieja ley de 1420, la ley de educación. Y esa escuela pasó, hoy tiene también alumnos, pasó varias etapas, incluso en algunas épocas se cerró. Una escuela que albergaba en una zona de chacras donde era las frutas y las verduras que se consumían en Deseado, era de esa zona de chacras de Tellier. En un tiempo pasó también a llamarse Escuela Emer, y hoy sigue funcionando como Escuela Rural Primaria número 51. Así que también quería homenajearla, porque el 1 de octubre vuelve a cumplir año esa vieja escuela, que es un edificio tan antiguo que sigue estando en muy buenas condiciones, sabiendo que la gente de antes construía muy bien las cosas para que duren para siempre, ¿no? Así que eso nomás, señor presidente, agradezco que me hayas cedido la palabra. Muy bien, diputado, muchas gracias. Diputado Chávez. Muchas gracias, señor presidente. Vamos a tratar de ser breves y sintéticos para no extendernos, adherir a las palabras del diputado Oliva respecto al esfuerzo, al compromiso, a la convicción que le metieron los trabajadores y trabajadoras del sistema sanitario y que aún hoy siguen trabajando. Así que bueno, nuestro incansable reconocimiento para con todo el personal del sistema sanitario. Por supuesto, adherir a las palabras tan sentidas de Chiche Santi, sobre todo respecto a lo que es el ferrocarril para Argentina, el desguace que sufrió nuestro país a partir de los 90 y la historia tan importante que tienen nuestras provincias. Hoy Las Heras es Las Heras, pero era Punta Rieles, uniendo toda la producción lanera con el puerto, así que adherir a las palabras. No dejar de recordar o de adherir a las palabras del diputado Echazú respecto al voto femenino el 9 de septiembre. El 23 es el Día de los Derechos Políticos, Día Nacional de los Derechos Políticos de las Mujeres, una lucha por la igualdad de género en la cual los varones de esta Cámara acompañamos a las mujeres. Esperemos que a partir de la finalización de este proceso electoral que se encuentra abierto en nuestro país, podamos discutir en el seno de esta legislatura un sistema de selección de estas bancadas que permita la igualdad entre varones y mujeres. Ya es bien conocido por todos que las mujeres representan al menos la mitad de la ciudadanía, y quienes participamos en la vida política partidaria conocemos bien que, al menos puedo hablar por las unidades básicas, pero creo que también acontece lo mismo en los comités correligionarios, en los comités radical y en cualquier otro partido, en donde hay una participación muy activa por parte de las mujeres, y eso después quizás no tiene su correlato al momento de ocupar un cargo o la designación en un cargo electivo. Así que esperemos poder discutir un sistema de selección. Ya en ese sentido han avanzado con proyectos, por ejemplo el de la diputada Rocío García, así que ponernos a disposición para poder solucionar ese tema. Quizás
para aventurarnos en alguna solución, podría trabajarse en lo que son los circuitos o circunscripciones electorales, pudiendo determinar que por turnos se elijan mujeres que encabecen las listas, pero bueno, eso será materia de tratamiento y discusión parlamentaria, pero me parecía bueno en este mes de septiembre traerlo a colación. También recordar la triste noche del 16 al 17 de septiembre de 1976, donde el tristemente célebre circuito Camps, este circuito de la persecución por motivos políticos, de la desaparición de personas, llevaba a la desaparición de 10 mujeres y varones de joven edad, de entre 16 y 18 años, de la Unión de Estudiantes Secundarios, la noche de los lápices. Me parece importante que en este recinto no dejemos de destacar y de repudiar este tipo de accionar para que no vuelva a suceder en nuestro país. Y esto viene a correlato también de lo que marcaba el diputado Santi, como no solo tiene que ver el proceso militar con la persecución con fines políticos, sino también llevar al sometimiento de un país. Los baluartes de nuestro proyecto político son la independencia económica, la soberanía política para ejercer la justicia social, y vemos cómo a lo largo de nuestra historia potencias extranjeras van sometiéndonos, horadando nuestra independencia económica para socavar nuestra soberanía política, y nosotros nos encontramos en las antípodas de ese tipo de políticas. Así que bueno, era para recordarlo la noche de los lápices, señor presidente, y por último aprovechar para convocar a la movilización mundial contra la crisis climática que se va a dar el 24 de septiembre, mañana. También un problema que aqueja a nivel global, a nivel planetario, pero que tiene nuestra repercusión directa en nuestra provincia y nuestras localidades, así que no quería dejar de hacer mención a esa temática también. Muchas gracias, señor presidente. Muy bien, diputado. Diputada Moreira tiene la palabra. Gracias, señor presidente. En esta ocasión no quiero dejar pasar sin mandar un saludo a mi localidad. El 17 de septiembre cumplimos 120 aniversarios. Agradecer a los diputados que nos acompañaron, al igual que los diputados que nos enviaron sus saludos. Muchas gracias. Muy bien, diputada. Diputada Ricci. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, en primer lugar, adherir a los homenajes que se hicieron con anterioridad, especialmente al de la sanidad, a todos los trabajadores de la sanidad que han sostenido durante todo este tiempo de pandemia al sistema de salud de la provincia, del país, y que nos han realmente contenido a todos los ciudadanos con su enorme esfuerzo. En el caso del voto femenino, recordar que Rogelio Araya en 1919, un diputado radical, fue el primero en presentar un proyecto reconociendo el derecho político de las mujeres en nuestro país. Así que sumarme también a ese momento histórico en el que se nos dio, por primera vez se nos visibilizó de alguna manera con un proyecto en la legislatura. Recordar en relación a esto que lamentablemente no es lo que observamos que pase hoy, ni en nuestra legislatura, ni en el actual gabinete a nivel nacional, en donde las pocas mujeres que habían lamentablemente también han quedado afuera, que nos queda mucho por recorrer en este sentido, que la ley de lemas es tan perjudicial y todas estas cosas tenemos que decirlas y que trabajar juntos para que realmente sea un hecho y no simplemente palabras, el reconocimiento a las mujeres en la participación política y en la participación social en la República Argentina y en nuestra provincia también. Y por último, hacer un gran homenaje. Este mes hemos tenido el Día del Maestro, el Día del Preceptor, el Día del Profesor, el Día del Bibliotecario y el Día del Estudiante. Todo esto relacionado obviamente con la educación. También agradecerles a todos ellos que han sido quienes han sostenido el sistema educativo público con todo su esfuerzo, con sus propios recursos en un momento tan difícil como lo fue el momento de la pandemia, que lamentablemente en este momento además los docentes están en una lucha por un reclamo salarial que es realmente justo.
todo el esfuerzo que han hecho tanto los docentes como los padres, los alumnos durante todo este tiempo de pandemia realmente ha sido muy poco reconocido. Y estas son las cosas en las que tenemos que pensar realmente, ¿no? Hoy, en un momento en el que estamos volviendo a la presencialidad que tanto reclamábamos, un gran homenaje a todos los trabajadores de la educación. Vuelvo a mencionar maestros, preceptores, bibliotecarios, preceptores, y también a todos nuestros estudiantes, a los estudiantes de la provincia de Santa Cruz, un gran reconocimiento a todos ellos que durante estos días hemos recordado y celebrado estos días. Nada más, señor presidente. Bien, diputada. Diputado Farías tiene la palabra. Sí, muchas gracias, señor presidente. También sumarme a los homenajes que han formulado los diputados con anterioridad, adherir a todos los comentarios y a los recordatorios. Comparto muchos de ellos en lo personal, y quería señalar que un 23 de septiembre también de 1973 terminaba formalmente con la expresión popular a través de las urnas el periodo de proscripción más largo de la historia argentina, de proscripción política más largo de nuestra historia, porque terminaba con 18 años de proscripción del peronismo. Y justamente, seguramente muchos de los acá presentes lo tendrán en cuenta, esa expresión popular con esa elección del 23 de septiembre de 1973 daba inicio a lo que, bueno, en algunos sentidos se conoce como el tercer peronismo, y le daba al líder de uno de los movimientos, sino el movimiento más importante de masas de Latinoamérica, su tercera presidencia, con un apoyo popular del 62% de los votos en aquel momento. Realmente es un hecho muy importante, central para mí en nuestra historia reciente, porque está encadenado con muchas cuestiones que vinieron posteriormente. Ese periodo de gobierno que fue electo en esa elección terminó después el 24 de marzo de 1976, como sabemos, con la llegada de uno de los momentos más oscuros que tiene nuestra historia política argentina también. Y es llamativo cómo se cruzan algunos temas, porque el diputado Santi hacía hace un ratito referencia a la historia del ferrocarril y cómo el tren en nuestra región le dio origen a muchas de las comunidades que se conocen como los pueblos de la línea, entre ellos el lugar donde yo resido actualmente y que represento en este momento. Y por ejemplo también la comunidad de Colelcaique, que hace muy poquitos días, el 15 de septiembre, llegó a sus 100 años de vida. Muchos de esos pueblos que crecieron justamente a la vera del ferrocarril y que, producto de la decisión de un gobierno de facto que interrumpió nuevamente un periodo constitucional y la presidencia de un dirigente político que fue reconocido como el más votado históricamente en aquella elección, en el año 1978, tomó la decisión de cerrar formalmente el paso del tren por toda nuestra zona norte. Realmente me parece que es importante tener en cuenta estas cuestiones. Lo hemos escuchado innumerable cantidad de veces y seguramente más de uno de nosotros lo ha dicho en alguna oportunidad, porque realmente tenemos que tener presente nuestra historia y sobre todo nuestra historia más reciente, porque si no lo tenemos presente y no lo tenemos en el recuerdo y como guía permanente de nuestro accionar político, porque todos los que estamos acá en este recinto y los que están presentes en la sesión
en forma virtual, hacen de la vida política un compromiso personal, y realmente eso tiene que ver mucho con el hacer memoria de nuestra historia reciente, porque si no estaremos realmente condenados a repetir algunos momentos que hemos vivido y que nos han dejado heridas tremendas en nuestra identidad como argentinos, en la forma de hacer política, de interpretar la política y en la forma de militar. Entonces, realmente quería hacer esta referencia y enlazar por ahí 2 o 3 de estas cuestiones, porque me parece que son centrales en este momento en nuestro país, porque salvando algunas diferencias, en lo económico, quizás en lo político, sobre todo en lo social, los momentos históricos son muy parecidos a aquel momento que se vivió en el 73, con un apoyo popular tremendo, con una apuesta popular tremenda a la acción política, justamente reconociendo errores pasados de la historia, cerrando, tratando de cerrar quizás una puerta a una historia trágica que veníamos viviendo desde 1930 hasta esa fecha, pero que sin embargo, fíjense ustedes, esa efervescencia popular de 1973, ese inmenso respaldo popular a la fórmula encabezada por Juan Domingo Perón, pero también a los otros líderes del resto de los partidos, le daba la mano a la acción política, a la militancia política y al reconocimiento de la política como la herramienta para transformar los pueblos y nuestras realidades. Eso duró 3 años. Entonces, realmente me parece que, como han dicho los diputados también en sus expresiones, me parece que cada uno de nosotros, vecinos, compatriotas, santacruceños en este caso, tenemos que asumir ese compromiso de darle todos los días, de darle día a día la oportunidad a la acción política, porque es la única herramienta que tenemos al alcance todos nosotros para transformar nuestras realidades, sea cual sea nuestro posicionamiento circunstancial, pero me parece que la historia nos deja esa enseñanza y la tenemos que tomar y llevarla a la práctica todos los días. Quería hacer esa referencia y sobre todo mandar un saludo también muy grande a todos los pobladores de la comunidad de Coloel Caique, que todavía están de festejo por sus 100 años, así que también llegar con ese saludo afectuoso para toda la comunidad. Muchas gracias. Muy bien, diputado. Diputada Toro. Gracias, señor presidente. Voy a adherir a muchos de los dichos por mis compañeros precedentemente, pero yo en particular quiero recordar en este día que un día como hoy, hace un año, iniciábamos el detectar en Caleta Olivia. Por primera vez, el detectar que, como usted sabe, me tocó coordinar. Comenzamos en aquel momento en la Escuela 29 con muchos colaboradores nuestros, digamos, usted y mío, voluntarios y alguna gente que se acercó. La verdad que no tengo nada más que agradecimientos de la fortaleza que pusieron todos los que colaboraron y que continúan colaborando, porque hoy, si bien tuvimos que devolver las 2 escuelas por la presenciabilidad, continuamos en el gimnasio Gobernador Gregores. La verdad que me llena de satisfacción haber podido coordinar este equipo. Como usted sabe, en aquel momento no había vacuna, no había nada, no sabíamos ni siquiera lo que nos arriesgábamos. Vimos un montón de vecinos pasar, que muchos de ellos partieron por los detectar. Fue bastante cruel, pero fue un servicio. Voy a recordar las palabras de uno de los voluntarios cuando apareció de voluntario. Era muy joven, tenía entre 19 y 20 años. Entonces le pregunto que por qué quería ser voluntario, porque no iba a cobrar, corría riesgo de contagiarse, y no sabíamos qué iba a pasar, era muy peligroso, y él me dijo, no, yo quiero, esto es una guerra y yo quiero estar en primera fila, en la trinchera, y la trinchera es esta. Y así él fue trayendo después otros voluntarios de la universidad, porque era un estudiante de la Universidad de Caleta,
y se fue llenando de gente al detectar, hasta que pudimos abrir inclusive hasta 2 escuelas con la cantidad de gente que teníamos, y llevamos adelante en octubre. A los 40 días abrimos la otra escuela y ahí se conformó todo. La verdad, siguen estando esta gente que llegó el primer día y que llegó a los otros. El agradecimiento a todos, muchos colaboradores nuestros tuvieron miedo, bueno, fueron igual, pero hoy nos llena de orgullo haber trabajado y haber colaborado en combatir la pandemia desde la trinchera, como decía Hernán, en Caleta Olivia. Muy bien, diputado. Muchas gracias. Diputado Roquel, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Para ser breve, adherir a las palabras que han manifestado cada uno de los legisladores y para reconocer que el pasado 20 de septiembre fue el día del jubilado y la jubilada. Y la verdad que celebro que hoy quizás algunos diputados que parece que asumieron hace unos días, porque nosotros en el mes de mayo del año 2020 presentamos un proyecto para derogar el artículo 52 que habla de el aporte solidario, un aporte que de solidario no tiene nada porque se ha impuesto, y me parece que la solidaridad es otra cosa. Entonces, en ese sentido, saludar a todos los jubilados y jubilados, y creo que desde la política tenemos que tener un gesto hacia ellos. Cuando olvidamos a nuestros mayores, estamos cometiendo un grave error, y creo que necesitan ese reconocimiento por parte de la dirigencia política, y también en ese sentido que las discusiones no sean estériles, sino que tenemos una deuda hacia ellos y tenemos que trabajar, y el ámbito de la legislatura debe ser. Hay un proyecto que hace más de un año que está en comisiones, que lo podemos tratar, y me parece que simplemente debemos darnos ese debate y esa discusión para dar respuestas a un sector que ha sido olvidado y castigado, y en esta pandemia lo han sufrido mucho. Sin embargo, yo vi el compromiso de esos jubilados que, a pesar de que quizás eran las personas de mayor vulnerabilidad para enfrentar esta pandemia, estuvieron con gestos solidarios, aquellos que fueron docentes enseñándole a los chicos que no podían tener clase, con un compromiso que siempre nos han enseñado y lo siguen haciendo. Así que, muy breve, quería hacer el saludo hacia los jubilados y las jubiladas de nuestra provincia. Nada más, señor presidente. Diputado Boldovich, tiene la palabra. Señor presidente, el diputado Roquel está haciendo un reclamo, no un homenaje. Entonces, creo que no corresponde en los términos que lo está haciendo. Muchas gracias. Bien, diputado Garrido. Bueno, señor presidente, un par de temas, pero vale recordar que es cierto, por ahí lo que expresaba el diputado Roquel con respecto a los compañeros jubilados. Uno podrá decir que, bueno, que está haciendo conocimiento, una expresión de política, que está fuera o no fuera de lugar. Lo que sí es cierto que también que muchos perdieron la memoria cuando tratamos de este tema. Pero cuando se envió a comisión fuimos pocos los que aprobamos en las comisiones estos proyectos y que le dimos tratamiento favorable. La mayoría todavía lo tiene durmiendo o no pide los tratamientos en las comisiones, olvidándose que hay gente, vecinos nuestros, padres nuestros, amigos nuestros que están esperando. Como también voy a hacer mención para hacer un rechazo público. Turno homenaje. Sí, diputado. pero voy a aprovechar por lo que decía, porque la verdad, bueno, voy a homenajear entonces a los trabajadores municipales que en este momento están siendo reprimidos con balas de gomas, gases lacrimógenos en la localidad de Caleta Olivia. Así que valga mi homenaje para aquellos trabajadores que hoy están llevando adelante un reclamo, están en lucha y están siendo reprimidos como varias veces han sucedido, y en este caso, lamentablemente, en la localidad de Caleta Olivia, señor presidente. Muy bien. ¿Algún otro? Diputada García. Gracias, señor presidente. Un poco en el Día de la Sanidad, por supuesto que adhiero a las palabras de cada uno de mis compañeros y compañeras.
Y también quería destacar que hoy está llegando a la ciudad del Calafate el cónsul de Francia. Recordemos que en el inicio de la pandemia, ya por el 4 de marzo del 2020, cuando poco se sabía de cómo se iba a llevar adelante la pandemia, tuvimos 19 jubilados y jubiladas de Francia que habían venido por un viaje turístico en el cual estaban contagiadas de COVID. Me parece que es importante destacar, porque a veces cuando se desnosta bastante el sistema de salud, me parece que el poder, el 4 de mayo, estamos hablando casi 2 meses después, que estos jubiladas y jubilados, cuando sabemos que el virus atacaba a personas mayores de 70 años con una mortalidad muy alta, pudieron volver esos 19 jubilados y jubiladas a Francia, todos en perfecto estado. Así que me parece que eso es muy importante, reconocerle el trabajo a cada uno de los trabajadores y trabajadoras del SAMIC de Calafate, del Formenti. O sea, ahí hay un sistema tripartito, así que colaboran todos los poderes del Estado. Así que me parece que esto hay que recordarlo, porque realmente el cónsul lo que viene es agradecer la atención de esos jubiladas y jubilados. Después un poco, sé que es un turno de homenajes, pero sí, no puedo dejar pasar, porque cuando a veces hacen expresiones políticas, si bien puede ser que algunos, como lo dijo el diputado Roquel, nos enteramos ahora del aporte solidario o no, me parece que reconocer a los jubilados y jubilados también es con hechos, no simplemente con una declarativa, y claramente, por lo que dijo, yo lo que noto es que él está en campaña, genial, pero sí se los reconoce, como se está haciendo a través de las jubilaciones, que en la época macrista se los recortaron 30%, donde les sacaron los medicamentos a los jubilados. Entonces, tengamos memoria, hablemos en un todo, y el que quiera hacer expresiones políticas me parece espectacular, pero sí me parece que los jubilados y jubiladas se los reconoce de esa manera. Así que muchas gracias, señor presidente. Muy bien, diputada. Si nadie más va a hacer uso de la palabra, pasamos al siguiente punto del día. Pido la palabra, señor presidente. Sí, para solicitar un cuarto intermedio, ya que se encuentra presente la vocal en representación de los jubilados de nuestra provincia, la señora Viviana Carabajal, ya que ha presentado distintas notas, consta acá en el escrito con más de 91 fojas, pero lo ha hecho en reiteradas ocasiones solicitando distintos tipos de reuniones como una representante del sector, y estamos debatiendo este tema. Me parece que sería de suma importancia poder hacer un cuarto intermedio para poder escuchar la palabra, ya que la tenemos presente aquí en el recinto, así que hago una moción para este cuarto intermedio, señor presidente. Moción de orden, cuarto intermedio. Aquellos que estén por la afirmativa, manifiesten su voto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 votos. 13 votos. No logra los tercios porque se necesitan 14 votos para tener el 2 tercios. Por eso, y cuéntelo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y 3 de allá son 13, y se necesitan, son 21 los diputados, son 14. Por eso, con 20 diputados tenemos 14. 14 votos, pero no sé si. Muy bien, vamos a pasar con... Así de sencillo. Muy bien. Así de sencillo. Ustedes tendrían que escuchar día a día con yo escucho a los juzgados cuando me dicen lo ingrato que es la cosa.